Ok. Muchísimas gracias por estar aquí. Como les dije a algunos compañeros hace 5 minutos más o menos, admiro mucho a ustedes por hacer tiempo en su día, en su semana para estudiar juntos la palabra de Dios. Yo voy a compartir la pantalla. Y vamos a continuar. Muchas gracias a los que están conectando en este momento. William, muy buenas noches. Muy buenas noches. Ok, y Karen, buenas noches. Y algunas más están entrando. Ok. Muchas gracias. También, muchísimas gracias por su paciencia la semana pasada. Sí, la semana pasada en la... Ay, no, perdón, el lunes. Yo escuché la grabación de clase y el audio fue terrible. Lo siento muchísimo. Entonces, si tenemos problemas esta noche, con mucha confianza, dígame por favor y yo puedo tratar de arreglar la situación. En mi computadora, en los ajustes de Zoom, yo tengo 2 opciones y una suena mucho mejor. Entonces, con mucha confianza, díganme si tenemos problemas con el audio. Vamos a continuar, vamos a comenzar primero con una oración. Esta noche nos toca lección 4, Noé y el diluvio, de Génesis capítulo 6 hasta capítulo 9, al continuar con nuestro estudio de la Biblia en el principio. Y vamos a comenzar con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, sé que no tolerarás el pecado. Perdóname por Jesús, mi Salvador. Fortalece mi fe para que, como Noé, yo sea siempre encontrado obedeciéndote y amándote, a pesar del mundo que me rodea. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Ok, de nuevo vamos a revisar rápidamente lo que estamos pidiendo durante el transcurso del curso, que seguimos llegando puntuales y preparados y mostrando respecto al uno al otro. Y vamos a comenzar esta noche con un repaso de algunos conceptos, un poco de repaso acerca de algunos temas conectados a nuestras clases anteriores. Y primero la caída en el pecado y su resultado. El resultado es que nosotros, como hablamos, como platicamos acerca de este tema el lunes, nosotros nacemos en un mundo caído, pero no solo nacemos en un mundo caído, sino nacemos con pecado heredado. Y la Biblia presenta este pecado como una culpa hereditaria, una culpa que recibimos. No la queremos, pero la tenemos. Y cada persona, por virtud de su entrada a la raza humana, cae bajo la condenación de Dios, la condenación que Dios pronunció sobre Adán por su primer pecado. Y Pablo escribió, una sola transgresión causó la condenación de todos. El pecado y la condenación de Adán pasan a cada persona nacida de un padre y madre. Entonces, es algo que todos nosotros tenemos en común. Todos nosotros tenemos en común nuestro deseo de estudiar la Biblia y lamentablemente todos nosotros tenemos en común este pecado y la condenación. Así, al venir a este mundo, ya estamos bajo la ira de Dios también. Efesios capítulo 2, versículo 3 dice, entre ellos todos nosotros
también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Entonces, yo tengo en la pantalla 3 versículos que quiero compartir con ustedes que nos ayudan a entender un poco mejor las consecuencias de este pecado heredado que tenemos. Primero de Efesios capítulo 2. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Entonces nosotros también, en otro tiempo, antes de llegar a la fe en Jesús, por la gracia de Dios, nosotros estábamos muertos. También de Romanos capítulo 8, versículo 7, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Entonces, estábamos muertos y a la vez enemigos de Dios. Y por fin de Romanos capítulo 7, versículo 18, Pablo diciendo aquí, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Entonces, noticias un poco fuerte y que describen un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque ¿qué pueda una persona muerta hacer? Pues mencionamos en la última clase, nada. Una persona muerta no puede hacer nada, no puede buscar a Dios, no puede elegir a Dios, no puede hacer una decisión de seguir a Dios, pero hay buenas noticias. Dios nos escogió. Entonces, también me gustaría compartir algunos versículos que nos dicen buenas noticias, que nos presentan la solución a este problema gravísimo que tenemos. Y Efesios capítulo 1 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él, en Cristo, en Jesús, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables. Entonces tenemos buenas noticias aquí. Y 3 versículos más. Primero, de Juan capítulo 15, versículo 16. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes. Tal vez algunos de ustedes sepan el contexto de esta declaración por Jesús. Jesús aquí no está hablando necesariamente acerca de eligiendo a sus discípulos, porque sí, Jesús en su ministerio, él eligió a ciertos hombres para ser sus discípulos. Pero el contexto aquí en Juan capítulo 15 es Jesús como la vid y los creyentes como las ramas. Entonces Jesús está hablando acerca de todas las personas con fe, acerca de nosotros los creyentes, diciendo, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes. Y un voluntario, por favor, para leer el 2 Timoteo 1, capítulo 1, versículo 9. Un voluntario, por favor. Yo estaba hablando demasiado. Sí, adelante, Pablo, gracias. Sí, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia, determinación y gracia. Nos concedió. Gracias, Pablo. Lo siento, se cayó la conexión por un ratito. Gracias por leer. Entonces, nuevamente en
este versículo, en esta parte de la Biblia, somos recordados que Dios nos salvó y nos llamó no por nuestras obras, sino por su propia determinación. ¿Y cómo lo hace Dios? ¿Cómo Dios llama a personas? Lo hace mediante las buenas noticias, las buenas nuevas, mediante la palabra de Cristo. Un voluntario para leer Romanos 10:17, por favor. Yo. Así que Sí, Romanos adelante. 10, sí, perdón, Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Amén. Muchas gracias, amén. Gracias, Norma. Entonces, lo que quería revisar es el concepto del pecado original, el pecado verdadero que tenemos y sus implicaciones. Significa que somos por nuestra parte muertos, pero hay buenas noticias que Dios intervino en nuestras vidas, llamándonos a seguirlo usando la palabra acerca de Cristo. Y para los de ustedes que han tomado otros cursos o que van a tomar otros cursos con Academia Cristo, van a hablar mucho más acerca de doctrinas como así. Entonces, quiero salir un poco de esta plática acerca de la doctrina del pecado original y de la elección y seguir a revisar otro tema acerca de Adán y Eva y el árbol. Una pregunta salió y esta pregunta y esta idea sale a veces al pensar en los primeros capítulos de la Biblia. Y la idea que a veces puede salir es que, pues, había algún simbolismo en la Biblia, o hay algún simbolismo en la Biblia por el árbol prohibido. Y a veces, pues básicamente, entrando a la materia, a veces personas piensan que el árbol representó como relaciones sexuales con el diablo y que tal vez Eva tuvo relaciones con el diablo y por lo tanto nació Caín. Y viene de esta idea viene de una leyenda más o menos, de rumores. Hay una variedad de fuentes judías y relatos antiguas que se refieren a una conexión sexual entre Satanás y Eva y una unión que resucitó en el nacimiento de Caín. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Al tener dudas acerca de estas leyendas, estas ideas, debemos ir a un solo lugar, a la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Alguien puede ayudarnos, por favor, con Génesis Sí, capítulo 4, versículos 1 a 2? Adelante, sí. Génesis 4, 1 al 2. Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por la voluntad del Señor he adquirido un varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba la tierra. Muchas gracias, Katia. Entonces, cuando Adán y Eva comieron del árbol, simplemente comieron de un árbol prohibido por Dios, dudando su palabra, siguiendo una sugerencia del diablo, yendo por su propio camino, tratando de establecer su propio estándar de bien y mal para definir la verdad por sí mismos y sobre todo eligiendo desobedecer a Dios. Entonces, Sí. A veces puede haber leyendas interesantes, pero no debemos ir más allá de lo que dice la santa palabra de Dios. No debemos añadir cosas a lo que dice la Biblia. De hecho, no hay ningún espacio ni ninguna implicación en las escrituras que el árbol representa algo diferente.
Entonces, gracias por un poquito de tiempo sobre este tema. Y la tercera cosa que me gustaría revisar es el concepto de captar la atención. Lo que fue la tarea para hoy, leer acerca de Noé y su familia y pensar en una idea para captar la atención. Tengo aquí en la pantalla algunas ideas. Si usted va a presentar un estudio bíblico y pues el proyecto final es escribir, desarrollar un estudio bíblico, la primera parte es captar. Entonces, ustedes tienen alrededor de la mesa, en el patio, en una sala de estar, los participantes, cómo usted va a captar su atención antes de contar la historia. Y tenemos algunas ideas en la pantalla aquí. Y podemos recordar que pues Jesús lo hizo durante su ministerio, diciendo en Mateo capítulo 5, ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Fue un dicho común. Ahorita estoy aprendiendo el español y algo que me gusta aprender son los dichos, porque hay muchos dichos y con pocas palabras se puede expresar una idea profunda. Entonces había este dicho en el día de Jesús, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Y Jesús usa este dicho para captar la atención y después él sigue, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen. Por ejemplo, yo estaba pensando hoy en Eva. Y Eva, estando al lado del árbol y siendo tentado por Satanás, por el diablo, y yo aprendí hoy una nueva frase, un dicho nuevo que tal vez ustedes conocen, a otro pero con este hueso. Es un dicho, a otro pero con este hueso. ¿Alguien ha escuchado este dicho antes? Sí. Entonces, yo estaba pensando, una forma, si usted va a contar, sí, ok, bien, ok, so no fue una sola persona que dijo esta frase, excelente. Entonces, si usted iba a contar la historia bíblica de la caída en el pecado y la primera promesa del evangelio, si usted iba a contar Génesis capítulo 3, podría comenzar con este dicho, a otro pero con este hueso. Es lo que Eva debería haberle dicho al diablo. Cuando el diablo está al lado del árbol tratando de tentarla, ella debería haberle dicho, no, Satanás, a otro pero con este hueso. Entonces, hay varias formas para captar la atención. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda antes de seguir con nuestro tema para hoy? Pastor, yo para aportar un poquito en la manera de captar, fíjese de que sí, yo adelante. como tenemos un pequeño grupo aquí en la casa, ¿verdad? Aquí con mi familia, primer ministerio de nuestra familia, ¿verdad? Entonces, lo que hice yo es poner la pantalla de lo que es el video de estudio. Y les dije, hoy vamos a tener una manera diferente de estudio y vamos a ver una película. Y entonces de repente todos se pusieron, mis niños, los vecinos, pero ellos se imaginaban que iba a ser otra situación, ver otra película. Y después de eso, les dije que abrían sus Biblias y les enseñé el método de las 4C y les ha gustado bastante la idea. Y así es la manera en la cual yo estoy tratando de captar el interés de ellos. Ángel, muchas gracias por compartir. ¿Y usted usa los videos de Academia Cristo? Sí, sí. De hecho, yo los busco en YouTube y los pongo en la pantalla y me pongo a estudiar. Y entre más los veo, como que se me queda más la aplicación. Se me queda más la lectura visual y leerlo. Excelente
Ángel, gracias. Sí, y Ok, qué bueno ok. que usted puede usar los recursos ya disponibles. Hay muchos videos en YouTube y puede captar la atención porque no es usted hablando. A veces, Sí. a veces, ok, ellos me van a escuchar toda la clase. Por lo menos podemos comenzar con alguien más hablando en un video Sí. para captar la atención. Excelente, sí. Y Edwin, Ok, veo gracias. su... sí, gracias. Edwin, veo su mano levantada. Gracias, profe. Buenas noches, Dios los bendiga a todos. Quería, profesor, de pronto decirle, usted presenta unas diapositivas o hace unas presentaciones con diapositivas y quería saber la posibilidad de que nos las regalara, porque ahí están esas ideas que usted dice, como de pronto hacer un puente o hacer alguna pregunta o contar una anécdota que están ahí en las diapositivas. Entonces, de pronto, si no las pudiera obsequiar allí mismo en el WhatsApp, sería muy bueno porque tiene uno una base allí en diapositiva que le ayude para recordar las temáticas que estamos mirando. Muchas gracias, profesor Brenner. Sí, gracias Edwin, con mucho gusto yo puedo hacer, sí, gracias porque a veces en la clase tenemos mucho material y el WhatsApp sería una buena forma para, ok, otra idea para captar. Y a veces una forma para captar puede servir por una historia, pero a veces no va a servir, no va a ser tan útil con otra historia. Por ejemplo, si usted va a enseñar la historia de la creación del mundo a niños, usted podría tener un poco de polvo sobre la mesa y algo visual para los niños, pero a veces, pero en el futuro usted podría contar o dar otro estudio y no hay algo tan visible para utilizar para captar la atención. Entonces sí, qué bueno tener listo una lista de ideas porque puede variar, depende de la historia. Muchas gracias. ¿Y algún otro comentario? Ok, gracias por los comentarios y gracias por compartir. Vamos a continuar con la pregunta del día y yo no compartí esta pregunta en el grupo de WhatsApp porque quería que ustedes estuvieran pensando en formas para captar la atención. Entonces, es una pregunta nueva para todos nosotros y la pregunta es, ¿cómo ven el mundo en la actualidad? ¿Cómo es el mundo que nos rodea hoy día? ¿Y por qué el Señor no ha destruido el mundo? ¿Por qué el Señor no ha destruido el mundo? ¿Y cómo ven el mundo en la actualidad? Ángel, veo su mano levantada. Adelante. Su micrófono, Ángel. Hoy sí. Nos ayude. Sí, pastor. Perfecto, ¿Ya? sí, gracias. Sí, Sí, adelante, lo que ahora vemos, lo escuchamos. sí, lo que vemos ahora en el mundo actual, pastor, es la consecuencia al pecado, a la desobediencia que viene como una heredad desde el inicio de la caída. Entonces vemos de que es el acto concreto de desobediencia que cometió Adán y Eva, originando así la consecuencia que es el pecado provocaría hasta esta fecha, hasta a la edad que estamos viviendo en esta era, destrucciones, pleitos, asesinatos, gente mala, o sea, maldad, pues el pecado. Eso es lo que vemos a consecuencia porque como lo especificamos también en el estudio, eso viene por heredad. Entonces el pecado viene hereditario y lo podemos ver que Caín aún fue el que transgredió en el asesinato de su hermano por heredad, porque ya venía con un proceso de maldad en su corazón, pastor. Y eso es lo que vivimos en la actualidad. ¿Y por qué Dios no nos ha destruido aún? Porque nosotros tenemos, y por fe lo digo y lo declaro en el nombre de Jesús, que tenemos una promesa en Él, que no tenemos, no seremos destruidos si nosotros confesamos nuestros pecados. Y aparte de eso, tenemos por gracia
que seremos salvos. Y Dios está esperando que muchas almas por medio de nosotros que seamos sus discípulos, vayamos y plantemos en ellos lo que es la palabra de amor, la palabra de un Dios verdadero. Gracias, Ángel. Bien explicado, gracias. Y Mariela, veo su mano levantada. Adelante, Mariela. Dios me lo bendiga, pastor. Si en realidad comparamos el mundo en el tiempo de Noé con el mundo de ahora, yo digo que está peor. El mundo está corrompido, hay mucha violencia. Y si, ¿por qué Dios no lo ha destruido? Yo digo que es por misericordia a cada uno de nosotros. ¿Y por qué? Porque todavía faltan muchas personas en aceptar al Señor como su Señor. Amén. Gracias, Mariela. Sí, por misericordia y paciencia y porque Él quiere que más personas lleguen a conocer la verdad. Y Edwin Mauricio. Bueno, profesor Bemer, ¿cómo veo el mundo en la actualidad? Pues el mundo se mira en un completo caos. El mundo vive una crisis, está en una situación similar al tiempo de Noé o en los días de Noé, cuando se miraba violencia, cuando se miraba que las mujeres se dan en casamiento. Todo esto se está mirando hoy y se está repitiendo. Y creo que la razón por la cual el mundo no ha sido destruido es por esa palabra que el Señor estableció el día cuando terminó el diluvio. Él dijo y mostró un arco a Noé y le dijo que el mundo no lo volvería a destruir con inundaciones ni nada de esto. Y estamos viviendo ese tiempo de la misericordia de Dios, donde aún todavía esa parte del arco iris sale y la miramos y podemos contemplar su misericordia, lo cual nos garantiza todavía que el favor de Dios y la mano de Dios extendida a favor del hombre. Gracias, Edwin, y gracias a todos por los comentarios. Sí, vivimos repitiendo. Hay cosas terribles en nuestro mundo, pero la mayoría del tiempo no son cosas nuevas. Cosas terribles han pasado por épocas y épocas y también en todas partes. No hay una parte del mundo completamente perfecta. Hay dificultades, hay maldad, hay pecado por todos lados. Y la Biblia nos dice, segundo Pedro capítulo 3, habla mucho acerca de toda esta situación y dice que en los últimos tiempos habrá mucha gente que blasfema y incluso que van a burlar de Dios y va a haber muchas dificultades, pero también dice, el Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelven a Él. Entonces, la respuesta es misericordia, paciencia, dando a personas la oportunidad de arrepentirse y acercarse a la cruz de Cristo, donde hay perdón pleno para todos. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar entonces con la historia y pues Ángel ya nos ayudó con una forma para captar la atención, pero también creo que les dije en la última clase que voy a pedir un voluntario para ayudarnos a captar la atención de esa historia. Entonces, ¿alguien tiene ya preparada una forma para captar la atención de Génesis capítulo 6, versículo 1, a capítulo 9, versículo 17? ¿Alguien quiere captar la atención de todos nosotros antes de hacer las 7 preguntas para considerar y las 5 preguntas para consolidar? Un voluntario para
captarnos la atención. Pablo, adelante, Pablo. Sí, pastor. Yo para captar el título que puedo tener es cómo las aguas limpiaron al mundo del pecado del hombre. Gracias, Pablo. Entonces, con una pregunta. ¿Y cómo las aguas pueden hacer algo como así? Muchas gracias. Pablo, esta forma para captar la atención también es una buena introducción a otro tema que vamos a revisar al final de la clase, la conexión entre las aguas del diluvio y las aguas del bautismo. Entonces, gracias, Pablo. Entonces, con una pregunta, una buena forma para captar la atención con una pregunta. Entonces, vamos a seguir, así es nuestra costumbre en esta clase, utilizar las 7 preguntas para considerar y las 5 preguntas para consolidar, para que tengamos bien en nuestras mentes estas preguntas. Entonces, la primera pregunta: ¿quiénes son los personajes de esta historia? Maribel, adelante, Maribel, con las personas. Noé, Dios, los hijos que son Sem, Can y Jafet, las esposas de los hijos. Y tengo una duda, ¿los animales también serían? Sí, o podríamos guardar los animales para los objetos también. Ya, entonces ahí es. Ok, muy bien. También tenemos mencionado en Génesis los Nefilim, personas muy altas, y tenemos una referencia a los hijos del hombre y los hijos de Dios. Esto también no tiene que ver con ángeles o personas paranormales, simplemente está hablando acerca de creyentes y incrédulos, personas sin fe, y cómo había una mezcla de estas personas. Entonces, muy bien, tenemos mencionado sí, los hijos de Noé, también sus esposas, varios nombres: Noé, Sem, Cam, Jafet. Muy bien, gracias, Maribel. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Katia, los objetos, por favor. Ya, son las bestias, los reptiles, las aves del cielo, la tierra, el arca de madera de Jofer, los aposentos, la calafatea, sea la de brea, ventanas, el diluvio, las aves según su especie, las bestias según su especie, los reptiles de la tierra según su especie, alimentos que se comen, es un almacén, los animales limpios en parejas, las aves, 7 parejas, macho y hembra, lluvia, diluvio, después las fuentes que se rompieron, el grande abismo, cataratas de los cielos, animales silvestres, domésticos, todo pájaro según su especie, las puertas, los montes altos, el ganado, un cuervo, tierra seca, la paloma, la hoja de olivo, el altar a Jehová, la siega, la simiente, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, día y noche, peces, el arco iris, la sangre del pacto. Muchas gracias. Es muy obvio que usted preparó los objetos de esta historia. Gracias. No hay una falta de objetos en estos capítulos, ¿verdad? Hasta la hoja de olivo. Algunos detalles pequeños pero importantes. El arco iris. Muchas gracias. Entonces, vamos a seguir también. Casi podríamos haber tenido una competencia para ver, ok,
podríamos habernos dividido en grupos. Ok, ¿cuál grupo puede encontrar el número más, la cantidad más de objetos? Pero muchas gracias. Entonces, la próxima pregunta, ¿dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió? Ángel, veo su mano levantada. Sí, pastor. Ocurrió sobre la tierra, sobre las aguas que crecían y aumentaban cada vez por encima de las montañas. Finalizando, leo ahí en el versículo que finalizando en una cordillera, una montaña llamada Ararat. Muchas gracias. Ahí sí. va a quedar. Sí, ahí para acá. Sí. Sí, para quedar. Y sí, y no sabemos exactamente dónde vivía Noé antes. Sí, es mencionado dónde se quedó la arca después. Y aquí, pues, hoy en día hay montes con ese nombre. No sabemos si es exactamente el lugar, porque los nombres a veces durante la historia pueden cambiar, pero sí hay montañas hoy en día con ese nombre. Son en Turquía. Y aquí es una foto. Podría haber sido en un local como así, tal vez en un lugar diferente, pero sí sobre todo sobre la tierra y los montes de Ararat. Muchas gracias. ¿Y Profe, cuándo ocurrió? Sí, adelante. ¿me escucha? ¿Es el video? Sí, sí, lo escucho. Sí. Una pregunta, profe. Al comienzo se dice que la lluvia venía debajo de la tierra, ¿es correcto eso? Una muy buena pregunta. Sí, así es lo que dice. Entonces, también había lluvia. Entonces, ok, vamos a tomar la palabra de Dios como es así. Había agua desde abajo, había lluvia, pero una muy buena pregunta. Tal vez había agua especial guardaba ahí. No Pero, sabemos. A profesor, veces, sí, Katia, sí. profesor, no llovió desde abajo, sino que el gran abismo de las aguas de abajo se abrió. No puede llover desde abajo hacia arriba, ¿no? Pero el gran abismo de las aguas se abrió de abajo. Sí, de abajo, sí. Entonces, a veces solamente lo que podemos hacer es, ok, así es lo que dice. A veces personas pueden especular, no sé si es la palabra correcta, especular y decir, había una gran cantidad de agua especial para esta ocasión y no sabemos, simplemente sabemos lo que dice, como Katia dijo, sabemos lo que hay en la palabra de Dios, eso es lo que pasó con las aguas. Ovidio, adelante, sí. Sí, no, pues sí, es lo que estaba diciendo Katia, va, que yo he leído y he escuchado también de que al comienzo del mundo, donde llovía de abajo, de la superficie, de la tierra. Sí, sí. Entonces, y podemos regresar al final de la clase, podemos regresar a este tema si queremos, pero sí, sobre todo lo importante es, ok, así es lo que dice, así es como pasó la situación con la lluvia. Y vamos a continuar. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Pues podríamos, si tuviéramos más tiempo, podríamos hacer una lista, capítulo por capítulo, versículo por versículo, con los números, porque hay contenidos, muchos números en estos capítulos que nos ayudan a entender un poco mejor como el horario de todo. Pero por ahora no tenemos mucho tiempo. 40 días es un número importante. 40 días. Vamos a continuar, para guardar un poco de tiempo, vamos a seguir adelante, pero podríamos hablar mucho acerca del horario y cuándo ocurrió la historia. ¿Cuál es el problema? Karen, ¿puede ayudarnos con el problema, por favor? Veo su mano levantada.
Karen Quintero. Sí, profe. Bueno, el problema que se presenta es un terrible diluvio de aguas que habla, dice, o sea, fue un fatal resultado que acabó con toda carne viviente. Ok, gracias, Karen, gracias. ¿Y cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Contemos la historia juntos. ¿Alguien, Juan Bautista, puede ayudarnos con un resumen de los eventos que ocurrieron, por favor? Sí, pastor. Podemos comenzar que en el principio, pues, las personas pues, se alejaron de la presencia de Dios y entonces, pues, se apartaron de Dios y aumentó la maldad y el Señor observó que pues su designio era los deseos y los anhelos de ellos era de continuo hacia mal. Entonces, pues, él decidió erradicar toda la creación. Pero Noé encontró gracia, dice que Noé encontró gracia delante de Dios. Y entonces, como él encontró gracia, él fue apartado. Pues el Señor le encomendó una misión que fue construir el arca para salvarlo a él y a su familia. Entonces, pero en el tiempo en que Noé construía el arca era como un periodo de gracia para que ellos pues se arrepintieran en lo que Noé les predicaba y construía el arca, pero ninguno tomó la decisión de arrepentirse. Entonces, pues ya estaba, de hecho ya estaba designado que el Señor pues iba a destruir la humanidad. Entonces, pues Noé construye el arca con todas las estadísticas que el Señor me había especificado y con todos los estándares, recoge todos los animales según su especie, recoge, hay un punto que me llamó la atención, que recoge de los animales limpios, recoge 7 pares, posiblemente como ellos podían comer de los animales limpios, para que ellos también comieran de ellos durante el periodo de la cuarentena. Entonces podríamos decir que luego el diluvio y luego que es el periodo del que el agua se desalojó del firmamento, que se volvió el espacio a secar el espacio. Y luego que comenzaron a restablecerse la humanidad, y entonces vemos un periodo más luego que Noé llegó y sembró, hizo cosecha y sembró, y pues se emborrachó, y entonces al emborracharse pues perdió la cordura, y ahí un hijo pudo ver su desnudez. Y más en el capítulo 9 podemos ver el pacto de Dios, cuando Dios hace el pacto que no va a destruir más la tierra con el agua. Entonces más después podemos ver en el capítulo 10 la descendencia de Noé y sus hijos. Gracias, Juan. Sí, muy vale, Juan. Gracias por contarnos la historia. Usted mencionó el tiempo que tomó para construir la arca. Otra prueba de la misericordia de Dios. No envió las aguas inmediatamente, el diluvio inmediatamente. Había tiempo para el arrepentimiento. Lamentablemente, solamente Noé y su familia siguieron a Dios en ese entonces, pero todavía había tiempo. Dios concedió tiempo para el arrepentimiento. También mencionó un detalle interesante acerca del número de los animales. Es interesante que después de que bajaron de la arca, Dios les dijo dijo a Noé y su familia que ahora les voy a dar también los animales para comida. Es interesante pensar en el proceso. Entonces, solamente había
como verduras y frutas y comida desde los árboles antes y durante el proceso pues de esta historia hay cambios en cuanto a la dieta. Son algunas cosas muy interesantes. Gracias por el resumen. Y vamos a continuar con esta pregunta, la última pregunta. ¿Se resuelve el problema que mencionamos y cómo? ¿Se resuelve el problema? Karen nos ayudó con el problema. Karen también quiere ayudarnos con la solución a este problema. Bueno, profesor, Veo su mano. sí, en sí el problema sí se resuelve porque el rescate de Noé por el rescate de Noé y sus descendientes, y junto con él todos los animales que iban en el arca con él. Sí, gracias. Sí, en resumen, sí, manda un diluvio para destruir a la maldad, pero sigue fiel a sus promesas, salvando a Noé y su familia. Entonces vemos un Dios que siempre cumple con sus promesas. Muy bien, Amén. vamos a continuar con las 5 preguntas para consolidar, para aplicar. Ahora estamos avanzando desde los detalles hasta la aplicación a nuestras vidas. ¿De qué se trata la historia? Pues al contestar la 7ª pregunta y pues todas las preguntas de considerar, podemos explicar bien de qué se trata la historia. Dios destruyó a la raza humana entera, excepto por Noé y su familia, para que no se perdieron por completo los creyentes. Entonces, debemos recordar también que Dios prometió enviar un Salvador. Entonces, si Dios iba a destruir a todos, ¿cómo va a llegar el Salvador? De la semejante de Eva, desde su descendencia, ¿cómo va a llegar el Salvador? Entonces Dios, para guardar su plan, para cumplir con su promesa, salvó a Noé y a su familia, para que algún día el Salvador todavía pudiera nacer. Entonces vamos a continuar. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Ángel. Sí, pastor, en lo personal, estudiando lo que es el diluvio de la gracia y lo que es ¿cómo se llama? La justicia que hizo Dios al ver el sufrimiento de la humanidad, a mí me lo pone muy en lo personal, que es a confiar más en la promesa del Señor y creer en su promesa del pacto, que si nosotros somos seguidores a Dios, tenemos por gracia el perdón. Ok, y no debemos aprovechar de esta gracia, no debemos, pues, no tratarlo como importante. Debemos siempre recordar la importancia del perdón que tenemos, porque todos nosotros merecemos, por lo menos yo merezco ser destruido inmediatamente, pero Dios en su misericordia castigó a Jesús en mi lugar. Y yo tengo perdón. Entonces siempre importa. Un pecado que me lleva a confesar es, a veces puedo olvidarme de la gran misericordia, de la gran compasión de Dios. ¿Ok? ¿Y dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde y regresando a la segunda pregunta también, una falta de arrepentimiento. Vemos en estos capítulos también otro pecado similar. Pero ahora el Evangelio, un enfoque en el Evangelio. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde veo el amor de Dios? Reinel Durango, adelante, Reinel.
Buenas noches. Tenía problemas con el internet. Bueno, ya ahorita ya pude regresar. Bueno, veo el amor de Dios en el arca. En el arca que Dios siempre ha provisto el plan para salvar a la humanidad. Y en este tiempo nuestra arca es Jesucristo. Él es en el cual podemos salvarnos. Pero en la historia que nos compete hoy, veo el amor de Dios en el arca. Muy bien, gracias Reinel. Y me gusta su comparación entre el arca y Jesús. A veces personas también hacen una comparación entre el arca y la iglesia, que estamos en la arca de la iglesia, pero sobre todo sí tenemos el arca de Jesús, que en él somos salvos. En Jesús, en Cristo, somos levantados más allá, más arriba de la destrucción que merecemos. Mariela Castillo, una forma más en que vemos el amor de Dios. Amén. De que a pesar de que el mundo estaba corrompido y lleno de maldad, Él se fijó de que había un hombre justo y perfecto y lo salvó a él y a toda su familia. Ok, sí. Y por supuesto sabemos que Noé no fue completamente perfecto, así como nadie es perfecto, pero sí, Dios en su misericordia eligió, yo voy a salvar a Noé, porque él es creyente mío, un hombre justo. Muy bien. También, como hemos mencionado... Pastor, ¿puedo decir algo? Sí, adelante. Bueno, yo veo el amor de Dios que aun cuando la tierra estaba en autodestrucción y la maldad de los hombres era muy grande, todos estaban incluidos, o sea, incluso Noé. Pero Noé halló gracia ante Dios, es decir, fue salvo por gracia. Y no fue salvo por su justicia, sino por su fe. Dice que luego que pasó el diluvio, Dios hace un pacto benevolente con él. Es decir, Dios en su gran bondad establece un pacto con Noé. La promesa empezó con Noé y su familia, luego abarcó a sus descendientes y aún llegó a incluir a todo ser viviente. O sea, es una muestra del gran amor de Dios hacia nosotros y de generosidad hacia nosotros. Y hoy podemos ver cómo a través de los tiempos fue pasando todo esto. O sea, en ese tiempo salvó a la familia de Noé un arca, pero nuestro arca hoy es Jesús, que a través de su sacrificio, pues hoy somos perdonados y reconciliados con el Señor. Gracias, sí. Entonces, sí, Noé no fue perfecto, pero Dios en su gracia, en su misericordia, se hizo un pacto con Noé. Vemos que incluso Noé, poco después de ser salvado por el arca, también se metió en problemas, en pecado. Es igual con todos nosotros. Ninguno de nosotros es perfecto. Siempre vamos a caer en una tentación. No es una excusa. No puedo decir, pues solamente soy un ser humano, va a haber problemas en mi vida. No es una excusa, pero la realidad es que pues yo tengo este pecado heredado. No soy perfecto, pero Dios, sí, en su gracia, en su misericordia, en su compasión, también nos ha salvado mediante Cristo. Muy bien. También el arco iris y un bonito recuerdo de la promesa de Dios de no destruir al mundo con otro diluvio global. El arco iris es otra forma en que vemos el amor de Dios. Sí, muy bien. El arca, sobre todo, el arca salvando a Adán y Eva, haciendo algo muy importante para poder guardar su promesa de enviar un Salvador. Muy bien. Entonces, ¿y cómo está el audio? ¿Todavía me pueden oír bien? Bien, bien. Ok, gracias. Ok, gracias. Entonces, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? José, ¿qué me enseña? ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? José Carrasco.
a su micrófono, José. Ah, qué Eh, excelente. Profesor, yo levanté para la pregunta anterior, pero bueno, Ok. en cuanto al amor de Dios, era que a pesar de que Dios había decidido ya borrar todo indicio de la raza humana, Él la preservó a través de Noé, en cuanto al amor de Dios, ¿no? Y bueno, a la siguiente pregunta, ¿qué me enseña? Precisamente eso, ¿no? Viendo la misericordia de Dios, usted mismo lo dijo y lo vemos en las escrituras, que siendo Noé imperfecto, a pesar de que lo consideraba justo, pero imperfecto y pecador, el Señor sigue preservando, como usted lo citó en 2 de Pedro, ¿no? Que Él no es que tarde su promesa, sino que es paciente con nosotros, que aun cuando se sigue multiplicando la maldad, según las escrituras lo ha dicho el mismo Señor Jesús, Él sigue esperando que muchos procedamos al arrepentimiento. Y eso es lo que nos enseña esta historia, ¿no? A seguir aprovechando ese tiempo de gracia, esos 120 años simbólicos en lo que demoró Noé en construir el arca. Todavía estamos bajo esa gracia para poder ser utilizados por el Señor para seguir ganando a más personas, ¿no? Para Él. Muy bien, gracias, José, gracias. Y pues mencioné algo y se me olvidó, iba a hacer un comentario, pero sí. Noé. Noé tuvo un privilegio. Qué honor para él ser directamente parte de la forma en que Dios iba a enviar un Salvador. De la descendencia de Noé vino Jesús. Qué privilegio para él. Y nosotros, y no merecido, porque ninguno de nosotros merecen nada, pero por la gracia de Dios, Noé tuvo este privilegio. Igual con nosotros hoy en día, a veces podemos disfrutar de algo especial que no necesariamente merecemos, simplemente por la gracia de Dios. Y la última pregunta, ¿cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Norma, veo su mano levantada. Norma, ¿cuándo sería buena situación compartir este mensaje? Bueno, este mensaje la situación es buena para en todo momento, en todo tiempo, para toda aquella persona que esto piensa que su vida, que su arca se está hundiendo, está perdida. No, que solamente en Dios hay salvación, que a través de Jesús podemos llegar ahí y encontrar la salvación, que a través de la fe y el amor, la humanidad puede cambiar. Y Jesús está tardando en venir, pero no es porque no viene, sino porque no está dando el tiempo. Él quiere que todas las almas se salven, que las personas lo busquen, que las personas ya se alejen del pecado. Y Jesús está a la puerta, Él está llegando, sino que nosotros no queremos creer y no lo queremos entender. Ok, gracias, Norma. En todo momento se puede compartir esta historia. Bien, gracias. Sí, a veces, sí, gracias. Ok, vamos y dice 15 minutos, no vamos a pasar 15 minutos, vamos a pasar unos 5 minutos más hablando acerca del vínculo entre el diluvio, lo siento por mi pronunciación de esta palabra, voy a mejorar, pero el diluvio y el bautismo, y también el diluvio y Cristo. Ajá. Y vamos a cerrar platicando un poco sobre este tema. Encontramos este vínculo en la primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 18 a 22. Y vamos a leer estos versículos. ¿Algún voluntario para leer estos versículos, por favor? Mariela, veo su mano levantada. ¿Quiere leer para nosotros, por favor? Sí, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlo a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en el otro tiempo desobedecieron en los días de Noé, cuando Dios
Esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca, en la que unos cuantas personas, 8 en total. Amén. Amén. Entonces, 8 en total fueron salvadas por medio del agua. Entonces, el agua salvó estas personas porque el agua levantó, o los aguas levantaron el arca más arriba de la destrucción. Entonces, típicamente pensamos en un diluvio como los aguas, como algo mal. ¿No? Los aguas están derribando edificios y destruyendo todo. En el diluvio, sí, las aguas destruyeron todo, pero también las aguas levantaron a Noé y su familia arriba de la destrucción y fueron salvados mediante la obra del agua en la arca. Entonces, a veces tengo que pensar un poquito en este proceso. Ok, los aguas levantaron el arca, ellos estuvieron en la arca y fueron salvos. Entonces, 8 en total fueron salvadas por medio del agua. Todo esto es símbolo del bautismo, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia, que ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y está a la derecha de Dios, y a quien están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Entonces, Pablo tiene mucho contenido en este sermón. Podemos pensar en esta parte de su carta como un sermón, y hay mucho contenido aquí, pero él está haciendo una conexión entre el agua del diluvio y el agua del bautismo. Y dice que ahora nos salva. Entonces, sí, aquí tenemos la palabra símbolo, pero no significa que el bautismo es solamente un símbolo de algo que Dios está haciendo, porque más adelante dice que ahora nos salva. Entonces, el bautismo ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Entonces, a veces me ayuda a pensar en direcciones. Y podemos pensar en nosotros aquí en la tierra y Dios en el cielo. Pues Dios está por todas partes, Jesucristo está presente con nosotros ahora en este momento, pero por esta comparación vamos a pensar en Dios en el cielo y nosotros aquí en esta tierra. Entonces, el bautismo no es algo que nosotros estamos haciendo para subir, más bien es Dios bajando a nosotros, salvándonos, derramando bendiciones espirituales sobre nosotros. A veces muchos pintan el bautismo como una simple acta de obediencia. O es algo que yo necesito hacer para mostrarle a la gente que yo soy un cristiano. Yo voy a ser bautizado para demostrar mi dedicación a Dios. Pero aquí Pablo dice que no, en el bautismo estamos siendo salvos. Es algo que Dios está haciendo para nosotros. Y que Dios nos da grandes bendiciones mediante el bautismo. Entonces, vamos a hablar rápidamente sobre contar. En la última clase hablamos acerca de contar. Hoy hablamos un poco más sobre cómo captar, lo siento. Y hoy hablamos un poco más sobre cómo captar la atención. También hay formas para contar la historia. Se puede leer directamente desde la Biblia. Tener una Biblia y leer desde las páginas. Y es muy bien.
También se puede contar la historia. Si tiene la historia bien en mano, como memorizado, se puede, usando sus propias palabras, contar la historia. Y hay ventajas y desventajas con este método. También con dialogar, con una obra. A veces puede ser muy útil con los niños, una obra, un video, como Ángel mencionó en el inicio de la clase. Una forma para captar la atención es con un video. También puede contar la historia con un video. A veces hay en el YouTube, también Academia Cristo publica videos que son nada más las mismas palabras desde las escrituras con un poco de imágenes o algo como así para ayudar a contar la historia. Lo que les pido para la semana que viene es pensar en las ventajas y las desventajas de leer. Hay ventajas al simplemente leer la historia desde la Biblia y puede haber a veces algunas desventajas también. No digo que es malo leer la Biblia, pero pensando en un estudio bíblico, hay ventajas y desventajas en leer desde la Biblia. Y también quiero que ustedes piensen en las ventajas y desventajas en contando la historia usando sus propias palabras. Entonces, si usted tiene memorizada una historia bíblica y va a contar la historia usando sus propias palabras, hay ventajas en este método, pero también puede haber desventajas. Y yo también voy a explicar de nuevo esta tarea en el grupo de WhatsApp. Pero vamos a pensar en las ventajas y desventajas de contar la historia al leer y ventajas y desventajas en contar la historia usando nuestras propias palabras. Entonces, hay algunas preguntas, algunas dudas. Además de esta tarea de pensar en las ventajas y desventajas, también va a haber otro video y otra parte de la Biblia para leer. Y también voy a pedir a un voluntario que lea, que nos ayuda a captar y también contar la historia bíblica que vamos a leer para la próxima clase. Pero voy a repartir y repetir la tarea en el grupo de WhatsApp. ¿Alguna pregunta o duda? Y gracias por darme 7 minutos más. Lo siento, yo voy a tratar de hacer la clase, dar la clase en 1 hora, pero gracias por un poco de tiempo extra. ¿Alguna duda o comentario antes de que oremos? Ok, vamos a orar. Muchísimas gracias a todos ustedes. De nuevo, lo siento por el audio en la última clase. Espero que sea mejor. Gracias por estar aquí desde todas partes del mundo para estudiar la palabra de Dios y para también recibir capacitación para poder compartir la palabra con otras personas. Un gran gusto, un placer para mí. Vamos a cerrar con una oración. Oremos. Clemente Señor, te damos gracias por este día y por esta clase y especialmente por el bien que se nos permitió dar y recibir durante este día. Ahora el día ya ha terminado y lo encomendamos a ti. Queremos descansar en tu paz esta noche, por la que entregamos también esta noche a ti, que eres nuestra ayuda y que no descanses ni duermes. Escúchanos, Señor, por tu nombre. Amén. Amén.
Amén, hermanos. Amén. Gracias, profesor. Amén. Que Dios lo bendiga. Hasta la Amén. otra semana. Bendiciones a todos. Que descansen. Bendiciones para todos igual, que descansen. Bendiciones para Que nos todos. mantengan en victoria Amén. siempre. Amén. Amén. Hasta la próxima clase. Bendiciones. Bendecida Para noche. todos, compañeros. Amén. Profesor. Hasta luego. Hasta la próxima. Profesor, Bendiciones. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por la clase. Buenas noches, hermanos. Hasta la próxima clase. Chao. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas, hasta la próxima. Buenas noches, hermanos. Que tengan una linda noche. Dios los bendiga. Buenas noches a todos, Amén, hermanos. amén. Bendiciones, pastor, y muchas gracias Buenas por noches. su tiempo. Gracias a ustedes, gracias a usted. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias de nuevo. Yo voy a cerrar el Zoom, pero siempre estoy a sus órdenes por el WhatsApp con cualquier duda. Estoy aquí para servirle. Muchas gracias nuevamente por esta clase y por acompañarme a este estudio. Saludos y bendiciones. Bendiciones, profesor, pastor. Gracias. Dios le bendiga. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. María, buenas noches.